Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos encontramos en nuestra lección octava del curso, la tercera de historia, que hemos titulado Entre el Tigris y el Éufrates. ¿Y qué vamos a ver entonces en esta unidad? Bueno, pues si os suena el Tigris y el Éufrates de antiguas lección, de antiguas unidades, como cuando vimos el relieve asiático, sabemos que nos encontramos en la zona de la Media Luna. Vamos a empezar ya a ver esas civilizaciones, ¿no? Esas primeras civilizaciones que aparecen en la zona del creciente fértil, ¿no? Las conoceréis posiblemente Egipto, la más llamativa entre estas dos, y la otra es Mesopotamia, que suele estar normalmente un poco más a la sombra, ¿no? de Egipto. Personalmente me encanta la civilización egipcia. Yo fui a excavar a Egipto. Tengo con Egipto un algo que se me verá en clase y es indescriptible y lo vais a ver cuando hablemos de Egipto. Pues sé bastante, ¿no? Como Mesopotamia y Egipto se suelen dar en la misma unidad compartida, sabía que me iba a explayar muchísimo en Egipto, pero también le quería dar esa importancia a Mesopotamia, ¿no? En que se vea que también es una es una de estas primeras civilizaciones que es bastante importante, que además va a influir muchísimo en otras, ¿no? Y quería darle pues cierta relevancia a Mesopotamia. Entonces esta unidad va dirigida prácticamente y exclusivamente a Mesopotamia. Entonces la siguiente unidad será también pues exclusiva para Egipto, ¿no? Entonces porque tenía estas dos intenciones, ¿no? Explayarme muchísimo en Egipto, pero también poder entonces explayarme en Mesopotamia y defenderla bastante bien, ¿no? Entonces esta unidad está dividida en tres lecciones, ¿no? En la primera que vamos a ver ahora es como una breve introducción, ¿no? A esta edad antigua, ¿no? Estas semejanzas entre Egipto y Mesopotamia. Y ya la segunda y la tercera lección será será exclusiva para Mesopotamia, vaya. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Tenéis aquí en la portada de fondo un figurat, es el figurat de Ur. Hablaremos del mejor en la tercera lección, no voy a aportar nada más. La frase que siempre acompaña la portada de la unidad es de Abraham Lincoln, decimocuarto presidente de Estados Unidos. No sé, no me creáis. O decimos séptimo, no sé. Pero bueno, este señor, pues, presidente de Estados Unidos, es muy conocido por haber sido presidente durante la guerra de secesión, la guerra civil americana entre el norte y el sur, ¿no? Donde finalmente gana el norte. Y bueno, él pues habla de que la escritura es el invento más grande del mundo. Necesitaba poner esta frase en esta unidad porque entramos en la edad antigua y entramos a la historia y lo hacemos gracias, ¿no? A la invención de la escritura, ¿no? Tenemos que ver que gracias a la escritura podemos los historiadores, podemos la gente de pie y normal saber cómo era nuestro pasado. Y bueno, ya sabéis la importancia que tiene la historia, ¿no? En plan, gracias a lo que ha pasado anteriormente, sabemos cómo somos, sabemos por qué somos así y sabemos cómo remediar ciertos problemas o elegimos volver a repetir ciertas cosas, ¿no? Y eso depende, bueno, de la ciudadanía. Bueno, que me enrollo ya muchísimo, ya llevo mucho tiempo solo con la portada, así que bueno, pasamos. La lección 1 se llama Bienvenida a la historia, ¿no? Por esto que estoy diciendo. La foto de la lección, de la portada de la lección, pues es esta escritura mesopotámica, es la cuneiforme, ahora lo veremos al final de la lección. Nuestra lección se divide en tres partes, ¿no? Una primera sobre una introducción a lo que es la edad antigua, ¿no? En la segunda vamos a ver ya las semejanzas, ¿no? Que tienen las primeras civilizaciones, o sea, Mesopotamia y Egipto, que son las que vamos a ver. Hay muchas más civilizaciones en este momento, ¿no? Que ahora en breve lo volveré a comentar. Pero básicamente nos vamos a centrar en esta lección entre Mesopotamia y Egipto. Y ya un tercer apartado, que sigue siendo una semejanza entre estas civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, que es la escritura, pero la he querido apartar y que tuviera un apartado totalmente aparte, ¿no? Bueno, pues ya está, me dejo de enrollarme y empezamos, ¿no? Bienvenido a la historia, vamos a ver la Edad Antigua. Bueno, pues como ya sabemos y he recordado hace un par de segundos, la historia comienza con la invención de la escritura. Pues ahora podemos hacer un estudio mucho más detallado y seguro de todo lo que ocurre.
Y aseguro, me vengo a referir, bueno, a detallado y aseguro, es que me vengo a referir, pues, por ejemplo, con la prehistoria, ¿no? Todo lo que sabemos de la prehistoria son hipótesis, están en constante cambio. Mañana puede salir una noticia que todo lo que yo dije anteriormente, en los anteriores vídeos, puede trastocarlo todo, ¿no? Esto, lo que vamos a ver, no está más estudiado, que sí que pueden salir nuevas informaciones, que muevan cierta información o que muevan datos, pero normalmente ya no las bases, los pilares no van a ser así. Esta es la línea del tiempo, ¿vale? Aquí tendríamos lo que es la prehistoria, ¿no? Antes de esta flecha, ¿no? Tenemos la prehistoria. Y después de esta, ¿no? Tendríamos ya lo que... la Edad Media, ¿vale? Entonces, todo lo que vamos a encontrar aquí en medio, ¿no? Pues es esa edad antigua, ¿no? Que es básicamente lo que vamos a ver en el curso, ¿no? Cuando acabemos primero de la ESO nos vamos a quedar aquí, en el límite. Y ya a partir de segundo de la ESO se ve pues esa edad media, edad moderna. Entonces, bueno, nos quedamos exclusivamente en las limitaciones que he puesto, o sea, esas rayas negras, ¿no? Cuando empieza la edad antigua. Empieza en el 3500, pero antes de Cristo, ¿vale? Que es cuando se inventa la escritura. Escritura. Y cuando acaba en el 476 después de Cristo, que es cuando cae el Imperio Romano. Vamos a decir que más o menos 3500, esto es el 3000, esto es el 2000, esto es el 1000. Entonces, pues aquí estaría el año 0. Bueno, entonces el 476 no estaría ahí, estaría más, pues más aquí, ¿no? Más o menos ya para ponerlo todo más o menos igual. Vale, sería una cosa así. Entonces, si os dais cuenta, más o menos aquí, ¿no? Más o menos en todo este espacio, pues pasan, ¿no? Pues 4.000 años, ¿no? Entonces, esto nos sirve para darnos cuenta que nos encontramos en la etapa o en la edad más duradera de la historia, ¿no? Y bueno, aquí os vengo a decir, ¿por qué edad antigua se llama edad antigua? Pues porque es la más antigua de la historia, ¿no? La edad media se llamaba media porque estaba en el medio, y la moderna porque era ya más moderna, y la contemporánea porque es la que se... Contemporánea significa lo que se está viviendo en el mismo momento, ¿no? Compartimos el mismo tiempo, ¿no? Yo estoy en la edad contemporánea, entonces quienes decidieron periodificar la historia dijeron nuestra edad se llama contemporánea, entonces si quitamos esa y dejamos las otras tres, ¿no? Pues se dividió en principio, medio y final, ¿no? En el principio es lo más antiguo, el medio es la edad media y la más final, ¿no? Pues esa ya modernidad, ¿no? Esa edad moderna. Que sí que hay otra después, ¿no? Que es la edad contemporánea, la nuestra. Bueno, ya que estoy hablando de etapas de la historia, ¿no? Ya sabéis que la prehistoria, aunque sí obviamente es historia, ¿no? Pues teóricamente no forma parte de la historia, ¿no? Porque su estudio forma parte de muchos otros, no es certero para los historiadores y por eso la llamamos prehistoria, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa en esta edad antigua para los despistados y que no se haya podido enterar ya o no se lo huelan? Pues que básicamente nacen y se desarrollan las primeras civilizaciones, ¿vale? Tienen unas pautas comunes, aparte de que, bueno, también tienes otras diferencias, ¿no? Y esto ya viene de la unidad anterior, ¿no? Que vimos que había muchísimos pueblos, pero siempre hablábamos pues de esas semejanzas, sacábamos alguna diferencia, ¿no? Entonces, bueno, esto ya viene siendo algo que nos marca siempre de nuestra historia, ¿no? Siempre tendremos unas raíces en común, ¿no? Pero ya cada civilización, cada pueblo va a decidir, ¿no? Pues tener alguna diferencia que los marquen en respecto a sus vecinos, ¿no? Y obviamente los egipcios y los mesopotámicos tienen diferencias, ¿no? Pero es lo que vengo a decir en esta lección, vamos a ver pues esas semejanzas, ¿no? Y bueno, como he dicho antes, aunque vayamos a ver Mesopotamia y Egipto, por favor recordar, no todas las civilizaciones que vais a ver son las únicas. Hay muchas más, ¿vale? Porque la historia, desgraciadamente,
tiene que ser limitada, no podemos saberlo todo, entonces tenemos que limitarlo a lo que nos es más importante para nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nosotros no nos interesa, pues, esos inicios de las culturas chinas, de la cultura india y de la olmeca, ¿no? Pero que aún así son civilizaciones de las que nacen en estos momentos y son bastante importantes también para lo que es la historia en general, ¿no? Ya para terminar este primer apartado, aquí tenéis como esa periodización que en conjunto entre Mesopotamia y Egipto, ¿no? Acordaros, nosotros en esta unidad solo vamos a ver Mesopotamia, ¿no? Entonces, Egipto, por así decirlo, olvidadlo. Pero bueno, para que veáis que eso, que Mesopotamia y Egipto, ¿no? Pues van andando poco a poco juntas, ¿no? Aunque bueno, como podéis ver, Egipto pues sigue un poco más adelante que Mesopotamia, ¿no? Mesopotamia también se cortaría realmente aquí, en el Imperio Persa no, ya lo veremos. Entonces, bueno, pues duraría desde este 3000, ¿no? Pues a esta mitad del milenio primero, o sea, 500. O sea, unos 2500 años, ¿no? De esos 4000 de la edad antigua. Y bueno, como veis, ¿no? Pues tienen diferentes subetapas, ¿no? De periodización, que bueno, que ya lo veremos en la siguiente lección. Recordad que esta es una mera introducción a lo que es la edad antigua. Las primeras civilizaciones, vamos a ver esas semejanzas, ¿no? Como digo, el ser humano es sorprendente porque pueden dividirnos kilómetros de distancia sin saber del uno al otro y podemos llegar a pensar igual. El ser humano, ante una necesidad y ante un problema suele reaccionar de la misma manera, ¿no? Entonces, esto es lo que mueve, ¿no? esta lección, ¿no? Esa semejanza entre las primeras civilizaciones. Y yo creo que la primera semejanza más fácil de ver y más básica son las pirámides, ¿vale? Nosotros conocemos las pirámides normalmente por Egipto, ¿no? Pero en Mesopotamia también las tenemos, se llaman zigurats, pero bueno, también son edificios piramidales. Y aunque pienses que, claro, que Egipto y Mesopotamia pues más o menos están cerca, ¿no? Los separa pues ese desierto, pero ya está, no lo separa mucho más. Podríamos pensar, es normal, estaban cerca, ¿no? Y se podían haber copiado, ¿no? Esto es lo que vengo a decir aquí. Pero las pirámides, como solo vamos a estudiar Mesopotamia y Egipto, no sabemos lo que pasa en otros lados, pero yo como buen profesor que soy os lo voy a decir, y es que encontramos más pirámides en otras culturas, ¿no? Las encontramos en América Central, en América del Sur y también en Asia, ¿vale? Son las que veis aquí, esta en Indonesia, ¿no? En Asia, y esta en México, en América Central. A ver, bueno, como si leéis las indicaciones que os he dejado abajo, ¿no? Estas pirámides son un poco más antiguas, pero aunque sean antiguas, no pueden dar lugar a copias, ¿no? Porque las pirámides mayas, aztecas, incas de América, aunque sean posteriores, estamos hablando ya de una edad media, no de una edad antigua, no hubo contacto. O sea, América siempre ha estado ahí, sí, eso es así, no fue descubierta ni nada, América siempre estuvo ahí. Pero sí que es verdad que los contactos de América, de salida de América y de llegada a América fueron pues a partir de ese descubrimiento en 1492, ¿no? Entonces antes de eso la gente que vivía en América no tenía contactos con agentes exteriores, por así decirlo de una manera bastante simple. Entonces estos mayas, por ejemplo, no tenían influencia de que un egipcio llegara y dijera, mira, pues nosotros hace 4000 años hacíamos pirámides, ¿por qué vosotros no lo hacéis, no? Entonces, pues eso no es posible. Entonces es ese juego, ¿no? Para que veáis, ¿no? Que las personas, ¿no? Religiosamente tienden, ¿no? Pues a ascender hacia los cielos en esos edificios religiosos, ¿no? Para estar más cerca de su divinidad, que es curioso, ¿no? Siempre la divinidad está en el cielo, siempre se intenta estar más cerca de ellos, ¿no? Y lo que vengo aquí a decir, ¿no? Los cristianos no nos quedamos atrás, los musulmanes tampoco, ¿no? Esto es una catedral cristiana en Alemania, es la catedral de Colonia, que bueno, la he puesto porque también es la iglesia gótica más alta de todas, ¿no? Entonces, bueno, pues podéis ver, ¿no? Esas torres como intentan ascender al cielo, y los musulmanes hicieron lo mismo, ¿no? Este es el alminar de la antigua mezquita que tendría Sevilla. Ahora ya no es mezquita, ya es una catedral, entonces ya no es alminar, es torre. Además, este alminar, cuando se hizo catedral, se retocó, entonces lo que estáis viendo, o sea, este cuerpo sí es el antiguo, ese sí es musulmán, sí es parte del alminar, pero esto ya es cristiano, ya es renacentista, ¿no?
Pero bueno, me sirve para que os deis una idea, ¿no? De que los musulmanes también en sus mezquitas construyen alminares, o sea, torres, para... Bueno, esta función realmente es para llamar a la oración, ¿no? Pero bueno, también vamos a ver, ¿no? Como los musulmanes en sus centros de oración también van a eso, a tener siempre pues una torre o algo que los lleve hacia lo más alto posible, ¿no? En medio de toda explicación hablo de Dios barra dioses y bueno, es que es un juego que he querido hacer porque... Claro, en esta edad antigua, como probablemente sepáis, todas las culturas son politeístas, o sea, creen en varios dioses. Pero diréis, Dios, ¿por qué ha puesto Dios? Y no Dios, eso lo ha dejado dioses. La religión musulmana nacerá en la Edad Media. La cristiana nace, ¿no? Pues a raíz de la muerte de Jesucristo, en torno, podríamos decir, en la mitad del siglo I. Entonces, bueno, la edad antigua, pues como sabéis, en torno a estos momentos, no, pues ya nacería el cristianismo, ¿no? El cristianismo nace a finales de la edad antigua. Pero el judaísmo, ¿no? Que es esa predecesora, bueno, tampoco me gusta la palabra predecesora, ¿no? Pero el judaísmo, ¿no? Del que proviene el cristianismo, por así decirlo, ya existía en la época mesopotamia y egipcia. Recordad, no sé si lo sabéis, la historia de Moisés, de la liberación del pueblo judío del mandato egipcio, ¿no? Pues para que os deis cuenta, ¿no? Es lo que digo aquí, entre Mesopotamia y Egipto, en la edad antigua, nacerá el judaísmo, ¿no? En estas costas de Palestina, ¿no? Que veis ahí. Entre Mesopotamia y Egipto, ¿no? Pues habrán bastantes pueblos que no formarán parte ni de Egipto ni de Mesopotamia, y ahí nacerá el judaísmo. Bueno, de hecho, uno de los pueblos independientes que viven en esa zona de Palestina son los fenicios, que os puede sonar de la anterior unidad de la lección esta que vimos de la edad del hierro, ¿no? De cómo van llegando ya los pueblos extranjeros a España. Dejamos de lado la semejanza de las pirámides, vamos a hablar de otras, ¿no? Es el establecimiento de estas sociedades, ¿no? En la zona de la media luna, ¿no? Y ya lo hemos dicho, ¿no? Gracias al Tigris, el Éufrates y el Nilo, ¿no? Pues esta zona, aunque se caractericen por estar en una zona desértica, gracias a estos ríos vamos a tener unas tierras que los rodean pues bastante fértiles, bastante ricas, y esto es gracias al depósito del limo, ¿no? En estas orillas de los ríos, ¿no? Entonces lo que destaca, ¿no? Es esa inundación del caudal de los ríos, ¿no? Que poco a poco, cuando se van retirando, ¿no? Pues van dejando ese limo, ¿no? Entonces va provocando pues esa fertilización para poder usarse para abundantes cosechas. Ya sé que esta unidad es exclusivamente para Mesopotamia, pero bueno, el ejemplo del Nilo es mejor, ¿no? Tenían tres épocas el río Nilo, tenían esa zona de inundación entre junio y septiembre, ¿no? Cuando el caudal del río estaba al máximo, y ya a partir de octubre, ¿no? Pues ese río se va retirando, ¿no? Va dejando esa zona que antes estaba cubierta del río, pues de una tierra ahora, pues ese limo, ¿no? Esa tierra fértil, entonces se empieza a trabajar en ese limo. Y ya bueno, a partir de febrero hasta junio se cultivaban esos campos. ¿Qué pasa? El río Nilo tenía unas crecidas bastante controladas, ¿no? Era por el deshielo de las montañas. También se provocaba un cruce entre el conocido Nilo Blanco y Nilo Azul, que se crean formando ya el Nilo. Entonces ese rejunte de ríos pues provocaba no aún más la subida. Entonces el río Nilo estaba más controlado que el Tigris y el Éufrates. Bueno, pues gracias a esta agricultura, como ya sabéis, gracias también a la ganadería, ya va a habernos unos cambios económicos, ¿no? La gente ya no va a necesitar dedicarse solo a esa agricultura y esa ganadería, ¿no? Se va a ir controlando más. Gracias a esos alimentos ya van a hacer más gente, va a haber más gente, básicamente. Entonces, pues van a aparecer nuevos oficios, ¿no? La gente no solo se va a dedicar a eso, a la ganadería y a la agricultura. Entonces, bueno, pues esos nuevos oficios ya los vimos también en la anterior unidad, ¿no? Pues eso es la alfarería, ¿no? Esa cerámica, la orfebrería, ese trabajo del metal. Y en especial en Mesopotamia y en Egipto va a aparecer la cantería, que bueno, la extracción de esas grandes piedras de las montañas, ¿no? Y trabajarlas para construir grandes monumentos o edificios, ¿no? Una cantera es esto.
¿vale? Es esa montaña, ¿no? Y se va trabajando para ir sacando, ¿no? Pues esos bloques. Hay una cantera, ya voy a empezar a hablar de Egipto, lo siento, pero es que me encanta. Hay una cantera en Egipto que se quedó un obelisco aquí. Se quedó un obelisco roto, se quedó en esa cantera, ¿no? Se rompió el obelisco y al ir creándolo, al ir sacando y pudiendo la roca, se partió, entonces ya no servía, pues se quedó ahí, ¿no? Pero eso, lo importante es que veáis cómo es una cantera, ¿no? Esa montaña, ¿no? Y se van cortando por lajas de piedra, ¿no? Por esos cuadrados. Y dejan pues esa forma tan característica. Como ya vimos, también aparecerá el comercio, que aquí va a tener un poco más de protagonismo, ¿no? Y esto va a provocar que zonas pobres, que no tienen productos, ¿no? Pues gracias a este comercio, pues puedan obtener los productos que en esa zona no haya. Ya no hace falta que nos asentemos exactamente cierto punto para poder sacar estos materiales, porque ya de cualquier lado podemos sacarlos, ¿no? Gracias al comercio. Y además el comercio se va a ver bastante bien favorecido en esta zona del creciente fértil, ¿no? Porque como sabemos que se sitúan en la zona de los grandes ríos, pues porque básicamente los ríos también van a ofrecer un sistema de transporte único. De hecho, en Egipto, cuando yo fui a excavar a Luxor, o sea, en el sur de Egipto, era la antigua Tebas, la antigua zona fue una capital bastante famosa. En el lado oeste no está ese Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas. Hasta hace muy pocos años no se construyó un puente entre la zona oeste y la zona este para conectarlos, porque estaba en ellos, ¿no? Ese transporte de entre río y río en barcas. Hombre, ya tienen sus barcos, ¿no? No penséis en esas barcas antiguas, que también las hay, pero que se siguen desplazando. Vaya, y al fin y al cabo lo más cómodo sigue siendo el barco, porque tardas menos que en dar toda esa vuelta por el puente en el coche. Pero que para que veáis, ¿no? La mentalidad, ¿no? Que sigue estando vigente, ¿no? En esas zonas, ¿no? También vamos a ver cambios sociales, tanto en Egipto y Mesopotamia, comunes, y es que, claro, al tener nuevos oficios, ¿no? Pues vamos a tener diferentes grupos sociales, porque tú, según tu trabajo, vas a tener más importancia o menos. No es lo mismo que seas un comerciante de telas de lujo o de metales preciosos, a que seas un agricultor, ¿no? Que esto ya también lo vimos en la unidad anterior, ¿no? Que empieza esas diferencias sociales, ¿no? Pero ya aquí ya no podemos ir para atrás, ¿no? También gracias al aumento de personas, ¿no? Pues las ciudades aumentan. Entonces ya no solo vemos un poblado con su granja y cerrada por una muralla. Ahora ya vamos a ver ciudades muchísimo más complejas, ¿no? Y aquí hablo del ejemplo de Ur en Mesopotamia, que llegó a tener 360.000 habitantes. Y yo aquí hago la comparación con Málaga, que actualmente tiene aproximadamente 575.000 personas. O sea, es que en Ur antiguamente pues era más o menos como una ciudad actual. A ver, no estamos hablando de que Málaga sea no Nueva York, pero, joder, que por favor, que eso fue hace que eso fue hace miles de años. Entonces vamos a encontrar esos palacios, esos templos, esos almacenes donde guardar las obras, ¿no? Porque ya ha llegado un momento, ¿no? Y esto era a lo que me refería cuando hablaba de que el neolítico era un fraude, porque hasta este momento lo que es ser sedentario no ha dado su fruto, ¿no? Es ahora, con esta creación de almacenes, cuando se ve ya que esa agricultura y esa ganadería ya empieza a sobrar. Se ve la necesidad de organizar mejor a la población y el controlar las cosechas y el comercio, ¿no? Por estos almacenes, ¿no? Entonces se crea el gobierno y la administración, que es lo que vamos a ver aquí, ¿no? Otra semejanza entre Egipto y Mesopotamia, ¿no? Que es esta política, ¿no? Este gobierno y esta administración. El gobierno decae sobre los reyes en Mesopotamia y los faraones en Egipto. Realmente no hay ninguna diferencia entre rey y faraón, solo lo que es el nombre. Pero claro, para los egipcios, ser faraón, tú no eras solo el rey, sino que también eras el dios, ¿no? Cosa que en Mesopotamia no pasaba. El rey tenía relación con los dioses, ¿no? Tenía ese contacto, pero un faraón no. Un faraón no necesitaba el contacto con los dioses porque él era un dios, ¿no? Entonces, para que veáis esa ligera diferencia. La administración, ¿vale? Por otro lado, cae en manos de los sacerdotes y los sacerdotes a su vez serán ayudados por los funcionarios.
que tienen el nombre de escribas. Estos escribas tenían que estudiar durante 5 años. O sea, tenían una preparación de 5 años, ¿no? No era cualquiera. Uno no nace y dice, yo voy a ser escribano, funcionario. No, tú tenías que, pues, estudiar en una academia, ¿no? ¿Qué pasa? Entre la administración y el gobierno, en estos primeros momentos, todavía no está del todo bien delimitada qué función tiene cada uno, ¿no? Entonces, bueno, pues los sacerdotes llegarían a veces a tener incluso más poder que el rey o el faraón, ¿no? Provocándonos, pues, esos problemas o luchas de poder. He querido aquí señalaros para que veáis visualmente, ¿no?, la diferencia entre gobierno y administración. Pero es lo que vengo a decir. Gobierno y administración en estos momentos a veces estaban muy entrelazados. Entonces un faraón podía hacer una cosa y el sacerdote pues rehacerla o mandar lo contrario. De aquí este juego de problemas y luchas, ¿no? Pero bueno, aún así he querido pues más o menos estrictamente señalar lo que haría cada uno, ¿no? Entonces, por lo tanto, el gobierno, lo que es exclusivamente el poder del rey en Mesopotamia, faraón en Egipto, es velar por la paz, ser el jefe del ejército, representa al dios, el faraón representa al dios en su imagen y semejanza porque es el dios, y el rey representa al dios porque Dios le está hablando y le está diciendo, mira, esto y lo otro. También los reyes administran la justicia y tienen el control de la economía, o sea, el control, ¿no?, pues de esos almacenes. De hecho, los almacenes se van a encontrar en los palacios, ya lo veremos en las siguientes lecciones. Bueno, entonces, ¿de qué se encargan los sacerdotes? Es decir, la administración. Y es del control de los canales por los que discurre el agua y la producción de estos excedentes, ¿no?, que después se van a ir guardando en los almacenes. Además, los reparten estos excedentes, crean las leyes y se encargan de controlar también los impuestos o el tributo, que para quien no lo sepa es entregar una parte de la cosecha del ganado para poder, pues, construir grandes monumentos, construir las aceras, construir las calles o pagar al ejército, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, salva lo que es la ciudad, salva lo que es el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, pues como lo podéis ver, ¿no?, el rey se encarga de controlar la economía, pero el sacerdote es el que se encarga de repartir los excedentes y de recibir los impuestos, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis, ¿no?, ese nacimiento de los problemas políticos. Y ya la última parte, la última semejanza entre Egipto y Mesopotamia, la última semejanza realmente de cualquier civilización de la edad antigua es la escritura, ¿no? Cosa ya novedosa, esto no lo hemos visto en la prehistoria, entonces, bueno, gracias a esto, bienvenidos a la historia. Y bueno, vamos a verlo, ¿no? Nació a la vez en las dos, tanto en Egipto como en Mesopotamia. No sé, realmente alguna gente considera que nace antes en Mesopotamia, pero hasta que se encuentre un documento que diga que no, que se encontró antes en Egipto, o que se encuentre un documento y se diga que sí, que fue en Mesopotamia, ¿sabes? Entonces yo prefiero decir que... Entonces, si aparece la escritura es porque nos resuelve una necesidad, un problema, ¿no? Si aparece en todos lados a la vez porque todos los humanos en aquel momento pues han tenido esa necesidad. Y es que satisface la necesidad de registrar la administración, el comercio y el excedente de producción. El excedente es lo que sobra de la producción, ¿no? Y es lo que vengo a decir aquí, que las primeras fuentes históricas escritas son básicamente listas de la compra, son listas de alimentos para poder visualizar y controlar mejor, pues, la producción de esta agricultura, de esta ganadería, del excedente, de estos tributos, de lo que se debe, de lo que no. Entonces, básicamente eso, la escritura se inventa para un mejor control de la economía, o sea, se crea para facilitar el gobierno. ¿Qué pasa? Nace así y después poco a poco, ¿no? Pues esta escritura, ¿no?, se va abriendo diferentes campos, ¿no? Y es que, al fin y al cabo, como sabemos, todos escribimos, ¿no? Entonces, pues, aparecerán las primeras escuelas, ¿no? Y como nos hemos nombrado, ahí tenemos las de escribas, que los escribas, pues, los funcionarios se dedicaban 5 años a estudiar, entonces, pues, se dedicarían, ¿no?, pues, a aprender a escribir, a aprender a leer, y de ahí el nombre de escribas, ¿no? Serían altas figuras bastante importantes en aquel momento. Y bueno, y como he dicho, pues se abre y se sigue abriendo, ¿no?, esta escritura a diferentes pequeños mundos, ¿no? Y como vemos, ¿no?, pues se va a llegar a lo que es las ciencias y a la cultura, ¿no? Ejemplos, las matemáticas, ¿no? Se va registrando, ¿no?, pues por ejemplo
las crecidas, ¿no? Y los desniveles de los ríos. Otros ejemplos también se pueden recoger las leyes y los mitos. A ver, que sí que los existían antiguamente, pero ¿qué pasa? Que la tradición oral es muy engañosa. Tú, si hay una ley que pasa de boca en boca, ya sabéis cómo es el juego del teléfono. Si hay una ley que a lo mejor es decir X cosa, a lo mejor otra persona puede decir no, pues que a mí me decían que era esto. Entonces, al poder escribir las leyes ya no hay problema. Y al poder escribir los mitos, ¿no? Pues ya cada uno nos va contando la historia de su abuelo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues con todo este excedente de información escrita, ¿no? Pues hay que guardarla. Entonces se crean también lo que son las bibliotecas. Y gracias a estas bibliotecas, donde se han podido encontrar información, si han sobrevivido o no, pues podemos encontrar esos contratos económicos, esas leyes, esos mitos, incluso hemos encontrado tratamientos médicos, narraciones de batallas épicas. Esto es lo que es en general la escritura. Ahora voy a hablar exclusivamente de la escritura en Mesopotamia, pero bueno, también la voy a hablar de en Egipto. Pues a ver, la escritura mesopotámica se conoce como cuneiforme. ¿Por qué cuneiforme? Porque se escribía con una cuña. O sea, una cuña es como un objeto que acaba en pico, ¿no? ¿Por qué ese es el instrumento? Porque el soporte, o sea, donde se escribía, era una tablilla de arcilla blanda donde tú empezabas a incidir con esa cuña, cuneiforme, y podías pues ya empezar a hacer esos símbolos, como veis aquí. Cuando esa arcilla tú la terminabas de escribir, la ponías al sol, se secaba y ya tienes pues el trabajo terminado. Vamos a ver un ejemplo. Esta señora, ¿vale? Tiene ahí su trozo de arcilla, su trozo de barro, ¿vale? Nada, ahí lo está amasando un poquito. Y ahora pues eso, empieza a aplanarlo para poder escribir. Ahí tiene sus letras cuneiformes, que ahora hablaremos de ellas. Y ahora vais a ver, ¿no? Pues... Y eso, ¿veis? Eso es su cuña, por así decirlo. Es básicamente un instrumento, puede ser cualquier cosa, ahora mismo puede ser un lápiz también. Es cualquier cosa que deje una marca en esa arcilla, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Los tenéis aquí. Esta es la escritura cuneiforme, ¿vale? Son esos símbolos, algunos dibujos también, ¿no? Mirad, aquí tenéis una cuña, ¿vale? Es ese objeto que acaba en punta, básicamente, para poder incidir en esa arcilla blanda. Digo dibujos porque, bueno, aquí podéis ver, pues algunas cosas, ¿no? O sea, bueno, la vaca no parece una vaca, pero la carpa sí parece más o menos un pescado. Y la cabeza, pues, más o menos también. Lo curioso de la escritura mesopotámica, ¿vale? Es que lo veremos en la siguiente lección, lo voy a decir ahora un poco por encima. Mesopotamia es simplemente una palabra fácil para poder englobar a lo que es muchísimos pueblos totalmente diferentes, ¿no? O sea, mientras que Egipto es una cultura, son todos iguales en todo el país de Egipto, Mesopotamia no, son diferentes, en diferentes zonas, diferentes pueblos, ¿vale? Que tienen que ver unos de otros, pero también tienen sus diferencias. Y actualmente, para hacer la historia un poco más fácil, nosotros los incluimos dentro de la palabra Mesopotamia, ¿vale? Entonces, cada pueblo, cada región tenía su propio idioma, pero a su vez tenían la misma escritura, que es esta escritura, ¿no? La cuneiforme. Al ser diferentes pueblos, diferentes regiones, la historia mesopotámica destaca por ser la conquista, la reconquista de pueblos unos encima de otros, ¿no? Entonces, cuando un pueblo se impone su lengua, impone sus dioses, llega otro, hace lo mismo, tal y cual. Entonces, la lengua por excelencia que acaba, ¿no? La que se impone finalmente es el arameo. Como podéis ver, ¿no? Pues esta escritura cuneiforme destaca, ¿no? Por ser muchos dibujos. ¿Qué pasa? Que a medida que pasa el tiempo, pues como era bastante cansino hacer tantos dibujitos, bastante complicado, pues acaba haciéndose más esquemática y más simple, para poder hacerse cada vez más rápido. Y yo aquí, bueno, digo en plan... Vaya, que siempre hemos sido unos vagos renunciando a hacer las cositas bonitas y bien, ¿no? Y es lo mismo que nos pasa ahora. Nosotros ya no escribimos, sino que ya con solo mandar un icono ya sabemos lo que nos venimos a referir. En vez de escribir un jajaja en WhatsApp, yo te mando el icono
de las lágrimas y ya sabes que me estoy riendo. Cilindrosello realmente no tiene, por así decirlo, nada que ver con la escritura, pero me es interesante ponerlo en este apartado, ¿no? Porque, bueno, como dice cilindrosellos, ¿no? Los sellos, ¿no? Pues sirven para eso, para marcar documentos, ¿no? Entonces, bueno, como tenía relación, ¿no? Como sirven para eso, ¿no? Cada sello es de una persona, ¿no? Y sería para firmar un documento, pues lo he querido poner, ¿no? También se han encontrado en tumbas. Pero bueno, eso, los cilindrosellos, como dice, es un sello con forma cilíndrica. Los hay de muchos materiales, más común en la piedra. Y en ese cilindro, de forma negativa, había un dibujo. O sea, de forma negativa me refiero al contrario. Entonces, ese cilindro, con ese dibujo en negativo, se iba rodando también sobre esa arcilla fresca. Y se iba pues rodando sucesivamente sin fin. Entonces, bueno, pues ese dibujo, ¿no? Pues tiene una temática que se repite. Y podría no tener fin si tuviéramos una arcilla sin fin, ¿no? Podríamos seguir pues la misma historia miles de veces, ¿no? Y es básicamente lo que veis aquí. Eso es un cilindro sello y ahí tenéis la arcilla fresca, se va girando, ¿no? Y ahí tenéis pues un pequeño dibujo, una pequeña historia. Y si tuviéramos más arcilla, pues podríamos haber continuado, ¿no? Ya hemos acabado Mesopotamia, vamos a hablar de Egipto, pero lo voy a hacer de una manera muy rápida, porque la vamos a ver más detenidamente en la siguiente unidad. Lo contrario que pasa en Mesopotamia, en Egipto, como es todo unificado, por así decirlo, tenemos una lengua. Pero ahora tenemos diferentes tipos de escritura. Siempre tendemos a pensar en los jeroglíficos, pero no son los únicos, ¿vale? Los jeroglíficos, que era la que se usaba más, es pictórica, ¿no? ¿Sabéis? Esas imágenes, esos dibujos, ¿no? Que cada uno pues significa una cosa. Pero también tenemos la hierática, que era la que usaban los sacerdotes, o sea que es sagrada. Y después tenemos la demótica, que era la que usaba el pueblo, ¿no? Pues para escribir pues cualquier cosa. ¿Sobre qué soporte se escribía? Pues podía ser sobre cualquier cosa, ¿vale? Sobre la propia piedra cincelando con un martillo, ¿no? Pom, pom, pom. Esto después se podía pintar, ¿no? Aunque bueno, como digo aquí, pocos ejemplos han quedado conservados de pintura. Pero bueno, lo más importante, ¿no? Que también se nos viene a la cabeza es esos papiros, ¿no? Esos papiros es esa planta que crece en las orillas del río Nilo. Y bueno, aquí hablo de cómo se hace, lo veremos en la siguiente unidad. También he puesto aquí una curiosidad, pues y eso como yo fui a Egipto, sé algunas cosillas, y es que algunos egipcios actualmente se dedican pues a engañar a los turistas y venden papiros hechos de piel de plátano, que cuando tú lo enrollas pues se rompe. Porque normalmente los papiros tú los enrollas y te los llevas en un cilindro, no te vas a llevar el papiro así. Entonces al doblarlo se rompe y además se nota también porque es un poco más oscuro, ¿no? Para engañarte, así que ya sabéis, si vais a Egipto, tener cuidado con los papiros de piel de plátano. Cómo se averigua descifrar el jeroglífico, que también lo vamos a ver en la siguiente unidad, pero lo digo brevemente. Gracias a esa piedra de Rosetta descubierta en 1799, traducida por Jean-François Champollion, que bueno, que es el señor que tenéis aquí, ¿vale? Jean-François Champollion descubrió que la piedra de Rosetta estaba dividida en tres partes. Una de ellas era el griego. El griego era la última del todo. Mira, vais a ver una imagen aquí, ¿vale? Primero tenemos ese egipcio jeroglífico, otro egipcio demótico y el debajo el griego. ¿Y el griego qué pasa? Se conocía, ¿no? Jean-François Champollion se dio cuenta de que en cada trozo venía lo mismo, ¿no? Entonces, al traducir, al saber el griego, pudimos darnos cuenta y poder traducir lo que es el jeroglífico y el demótico. Y bueno, ya otra imagen que tenéis aquí es esa preparación del papiro, pero como digo, la vamos a ver en la siguiente unidad, entonces no me voy a parar para comentar esto. Así que bueno, pues esta lección se ha quedado aquí. Espero no haber sido muy aburrido y muy pesado, y ya sabéis que para cualquier duda me tenéis aquí. Nos vemos en la siguiente lección sobre Mesopotamia, así que nada, nos vemos, adiós.